y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y del otro Recab, hijos de Rimón beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos ilumina. Te pedimos ahora la sabiduría, Señor, el corazón dispuesto para escuchar tu voz en esta hermosa reunión. Señor, bendice tu palabra, que llegue, Señor, y que nuestro corazón sea la buena tierra para recibirla en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Dios les bendiga a todos. En la historia bíblica encontramos personajes que nos dejan siempre gran enseñanza. Cuando nosotros leemos la palabra, y usted que la tiene en sus manos y que a lo mejor ha leído poco o mucho de ella, puede recordar algunos personajes que nos dan enseñanzas grandes. La Biblia, como hemos dicho en alguna otra ocasión, es un espejo que retrata al ser humano tal cual es, con todas sus virtudes y todos sus defectos, con toda su grandeza y toda su miseria. Y cuando vemos en la palabra de Dios estos ejemplos, hay algunos ejemplos que son muy dignos de imitar. Y yo creo que alguno de ustedes me podría decir: mi personaje favorito en la Biblia es este o es este otro. En el Antiguo Testamento yo admiro a fulanito de tal, en el Nuevo Testamento yo admiro a este otro personaje. Porque en la Biblia tenemos mucho que aprender y muchos personajes que nos dan ejemplos dignos de imitar. Por ejemplo, ¿qué podríamos imitar de Moisés? ¿Qué se dice de Moisés en la Biblia? Que era un hombre manso, que era su mansedumbre grande. Pastoreó a un pueblo en el desierto, un pueblo que lo describe la misma Biblia como un pueblo de cabeza dura. Y dice que Moisés era alguien con mansedumbre. ¿Qué podríamos aprender de un José en el libro de Génesis? Un joven que él se mantuvo puro, que anduvo en santidad. Podemos aprender de Daniel, del profeta Daniel. ¿Qué podemos aprender del profeta Daniel? Alguien que se consagró todas las etapas de su vida a Dios. Si vemos a Daniel desde principio a fin, desde el joven hasta anciano, sirvió bajo el reinado de algunos reyes paganos, pero él firme, consagrado a Dios.
¿Qué podríamos decir de Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos de nosotros admiramos al apóstol Pablo? ¿Cuánto quisiéramos de imitar de él y aprender de él? Muchísimo. ¿Qué diríamos de nuestro Señor Jesucristo? Digno de imitar, y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también la palabra de Dios nos habla de otros ejemplos que no debemos imitar. Recordemos por lo menos 2 ejemplos en el Nuevo Testamento. Se nos habla de un matrimonio que mintió al Espíritu Santo y que por ello recibieron el castigo y el juicio de Dios, que se llamaron Ananías y su esposa Zafira. ¿Saben cómo se titula la historia de ellos? Unidos hasta la muerte. Y realmente estuvieron unidos en la mentira y el pecado, y el mismo día los dos murieron como juicio de Dios. Hechos capítulo 5, el libro de Hechos capítulo 5 tiene la historia de Ananías y Zafira. Y por ejemplo hay otras hermanas de una congregación en la ciudad que se llamaba Filipos. Filipenses nos habla esta carta de que el apóstol Pablo le llama la atención a 2 hermanitas que andaban de pleito y les dice, ruego a Evodia y a Sintique. Fíjense qué nombres, ¿no? Tan bonitos. Bueno, muy usuales en aquel entonces. Ruego a estas 2 hermanas que sean de un mismo sentir, porque seguramente había ahí problemas entre ellas. Y la Biblia nos habla de personajes con características, con rasgos de carácter muy hermosos y que podemos imitar, y con algunos errores, por supuesto, como todos los tenemos, pero ¿para qué está escrita la palabra? Para que tomemos ejemplo y para que evitemos esos errores. Cuando vemos la historia del rey David y toda la gente que lo rodeó, tenemos muchísimo material para aprender. Ya a estas alturas de 2 de Samuel y lo que acabamos de leer, ¿recuerdan ustedes cómo inicia este libro de 2 de Samuel con la muerte del rey Saúl? El rey Saúl era un altote, guapote, pero que se apartó de Dios. Dice ahí en los libros anteriores de la Biblia que era alguien que era de hombros arriba, dice que sobrepasaba a todo el pueblo quiso rey, dijo Dios, bueno, no era, le vamos a dar un rey, escogieron entonces, ungieron a Saúl, porque Dios le dijo, vamos a poner a Saúl, pero Saúl se fue apartando de Dios. Después, por su desobediencia, Dios le dijo a Saúl, voy a dar el reino a otro, y entonces Dios levantó a David. Pero para que se pudiera cumplir la palabra de Dios sobre David y fuera el rey, tuvieron que pasar muchos años. ¿Y recuerdan ustedes qué pasaron en esos años? Saúl le hizo la vida imposible a David. Saúl persiguió a David, lo quiso matar varias veces. David huía, David pasó necesidad, David fue y se escondió. David tuvo que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. David le perdonó la vida a Saúl 2 veces, teniéndolo cerquita, le perdonó la vida. Pero aquí vemos que en este capítulo que leímos ya habían pasado algún tiempecito, un poco de tiempo de la muerte de Saúl. Dios, por la desobediencia de Saúl, vemos que Saúl fue destruyéndose, fue apartándose, fue dando pasos y pasos a la autodestrucción. Por ahí hay un estudio de una amada maestra nuestra que ella pone una gráfica donde dice pasos para la autodestrucción, y Saúl fue dando pasos y pasos. No buscó a Dios, desobedeció, tomó un lugar que no le correspondía, hizo esto, hizo aquello, después consultó hasta a una divina y hizo adivinación con esta divina, y después finalmente llegó al suicidio. Dice la historia bíblica que él se estaba suicidando, vino otro y le echó la manita, ¿no? Y luego fue y presumió con David, y que presumió de que había ayudado a Saúl a morir, pues el rey David dice que también lo mandó matar porque era una injusticia lo que él hizo. ¿Cómo levantaste tu mano contra el ungido de Jehová? Y después de que muere Saúl, aún así David no toma el reino, sino que Dios le dijo en el capítulo 2, que fue hace 15 días predicó el pastor, y dice que en 2 Samuel capítulo 2 que David consultó a Jehová. Y una de las características buenas de David es que él oraba, preguntaba a Dios, le decía, haré esto, Señor, subiré, tomaré esta decisión. Cuando no consultó, tuvo errores, falló, pero cuando la mayor parte del tiempo él consultaba y le dijo al Señor, ¿qué haré, Señor? Y Dios le dijo, ve al sur, ve a una ciudad que se llama Hebrón, que está más al sur de Jerusalén, y entonces ahí se estableció ahí el reino de David
7 años y medio. Pero ¿qué pasaba en la parte del norte? ¿Qué pasaba en las otras tribus? Porque en el reino del sur estaba una tribu que era la tribu de Judá, pero en todas las demás tribus y sobre todo la tribu de donde había sido el rey Saúl, que era, ¿quién me lo dice? Benjamín. La tribu de Benjamín era la tribu de donde vino el rey Saúl. ¿Qué pasaba ahí? Nosotros podemos ver en el capítulo, vean conmigo, regresamos un poquito del 4 y voy a decirles algunos versículos que vamos a ver de lo que estaba pasando para que veamos el escenario para nuestras enseñanzas del día de hoy. Dice que después de que David es proclamado rey del sur de Hebrón, dice 2 Samuel 2:8, Abner, hijo de Ner, general del ejército ¿de quién? De Saúl, tomó ¿a quién? A Isboset, un hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim, lo hizo rey sobre Galaad, sobre el norte, sobre Jesús, hijo, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel, la parte norte. Entonces este reino estaba dividido. En el norte reinaba ahora un hijo de Saúl puesto por el general del ejército que se llamaba Abner. Y después Isboset era el hijo de Saúl y reinaba en el norte, pero en el sur reinaba el rey David. Y después vemos que el capitán del ejército del rey David se llamaba Joab, y aquí aparece también en estos capítulos Joab. En el capítulo 2 que ya nos platicó el pastor hace 15 días, vemos cómo hay guerra entre los dos reinos. Hay guerra entre los del norte con los del sur. Dice que los dos capitanes de los ejércitos, el del norte Abner con el del sur Joab, dijeron vamos a poner unos jóvenes que peleen, que hagan unas competencias, y hubo una matanza ahí. ¿Recuerdan ustedes que Joab tenía 2 hermanos? Un hermano de Joab se llamaba Asael, y Asael era primo de Speedy González. Sí, vean ustedes el versículo, dice que era un corredor tremendo. ¿Y qué hizo Asael? Persiguió al general del norte, Abner, lo persiguió. Vamos a buscar el versículo para que no crean que estoy inventando, que lo saqué ahí de las caricaturas. Dice que, versículo 2 Samuel 2:18, estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Entonces Joab, Abisai y Asael, ¿qué eran de David? Sus sobrinos. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Persiguió a Abner y le dijo, vente y vamos a pelear. Abner dijo, te voy a ganar, no quiero derramar sangre, no quiero más problemas con tu hermano Joab, no quiero. Y finalmente tanta la insistencia de Asael y tan rápido que era, que dice ahí en lo que nos platicó el hermano Hugo hace 15 días el pastor, que Abner mató a Asael. Y dice que lo mató. Y después de que viene esta desgracia y Joab se entera, vieron ahí, sepultaron entonces al hermano de Joab, a Asael, pero hay una enemistad muy grande. Y el capítulo 3, versículo 1, nos resume en este versículo lo que estaba pasando, cuál era el escenario. Dice el 3:1, hubo larga guerra, no fue una guerra de semanas, no fueron pocos meses, fueron años. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Por qué? Porque Dios así lo quería. Porque Dios había prometido el reino ¿a quién? A David. Pero tienen que pasar varias cosas, y en este escenario aparecen estos personajes, y son 4 personajes que vamos a ver hoy con 4 enseñanzas. Cada uno nos trae una enseñanza. Vamos a ver estos 4 personajes. El primer personaje que notamos aquí en estos capítulos, retomando el que leímos el 4, pero yéndonos también un poquito con el capítulo 3, el primer personaje se llama Abner. Ya dijimos quién era Abner. ¿Alguien me puede repetir quién era Abner? Capitán del ejército de Saúl. Pero como ya no estaba el rey Saúl, ya había muerto, dice que Abner puso a uno de sus hijos, aparentemente muy leal a Saúl. Aparentemente, ahorita les voy a decir por qué. Pero Abner era un general del ejército de Saúl. Era, por lo que dice la Biblia en el libro anterior de Samuel, 1 de Samuel 14, dice que era primo, era pariente del rey Saúl, era su primo. Entonces Abner era alguien que tenía influencia en el reino. El que movía todo ahí era Abner. Y dice que puso a Isboset, su sobrino, como rey sobre Israel,
en el reino de Saúl. Abner mató a Asael, como dijimos, el hermano de Joab, y manejaba el reino a su antojo. Isboset no tenía carácter y Abner era alguien muy controlador, por lo que nosotros podemos ver que él decidía, él ponía, él hacía. Entonces él manejaba el reino como él quería. Aquí hay un incidente en el capítulo 3 que voy a mencionarles rápidamente. Resulta que Isboset, el que era el rey, el hijo del rey, el rey del norte, le reclama a Abner. ¿Qué le reclama? Capítulo 3, versículo 8. Lean conmigo los que tienen ahí su Biblia. Dice, y se enojó Abner en gran manera. Versículo 7, perdón, un versículo antes. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿De qué lo acusó Isboset a Abner? De tomar a la concubina, de tener relaciones con la concubina de Saúl. ¿Esto qué quería decir? Ahora lo acusó de esto. ¿Y cómo reacciona Abner? Vean los versículos siguientes, versículo 8 y 9. ¿Cómo reacciona? Se enojó en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro? O sea, esta expresión nos suena a nosotros. ¿Por qué dijo cabeza de perro? Pues era una expresión donde decía, ¿qué soy yo de lo peor o qué? ¿Soy de lo peor para que me acuses de esto? ¿Soy yo de esta manera cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová David, no hago yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Sobre reacción Abner, ¿se enojó? ¿A qué enojón? No, se enojó porque lo estaban acusando. Ahora, hay dos posibilidades ahí, que haya sido cierto lo que hizo Abner o que lo estaban acusando injustamente. ¿Usted qué opina? Porque aún los comentaristas y aún algunos libros que nos hablan de este pasaje, algunos hermanos dicen que Abner sí lo hizo, que Abner sí tomó a la concubina de Saúl, tuvo relaciones con ella para decir, quiero el lugar de Saúl. ¿Recuerdan ustedes más adelante qué hijo de David lo hizo? Absalón, uno de los hijos del rey David, traicionó al rey a su padre y dice que las concubinas de Saúl, por consejo de un tremendo ahí, le dijo, pues llégate a las concubinas de tu padre para que todo Israel vea que tú ahora eres el rey. Y ponen entonces una tienda de campaña a la luz de todo el pueblo para que pasaran una por una las concubinas, o de dos en dos, o no sé, y entonces el pueblo se diera cuenta de que ahora el macizo, bueno, disculpen la expresión, pero así me entienden muchos, ¿no? El mero mero era Absalón. Cuando hacían esto, esa era una declaración pública de que se quería el lugar del rey. Algunos comentaristas dicen que sí lo hizo Abner, que sí lo quería el lugar del rey y tomó a esa concubina. Otros dicen que no, que únicamente fue una acusación de Isboset y por eso se indignó tanto. Y dijo Abner, se enojó en gran manera y dice, ¿cómo me acusas de esto? ¿Acaso soy yo de lo peor como los de Judá para que me acuses del pecado de esta mujer? Pero que lo tomó como pretexto para irse con David. Abner sabía que el reino de Saúl no iba a prosperar. Dios ya había dicho que iba a poner y a establecer el reino de David y que iba a ser un reino que iba a ser permanente. ¿Por qué ese reino de David es permanente hasta ahora? Porque de David viene la descendencia y el linaje de nuestro Salvador Jesucristo. Y ese reino permanece porque es el reino de Dios ahora, porque Cristo vive y viene del linaje de David. Entonces dijo Dios a David que iba a establecer su reino. Abner lo sabía. Haya sido cierto o haya sido falso, Abner se enojó, sobrereaccionó y tomó la oportunidad para traicionar a Isboset. ¿Qué vemos del carácter de Abner? Porque estas 4 enseñanzas que vamos a ver de estos 4 personajes, vamos a hablar de rasgos de carácter. Porque el carácter es muy importante en nuestras vidas. Porque uno puede darse cuenta de lo externo, pero Dios sabe el corazón.
Pero muchas veces lo que hay en el corazón dice, de la abundancia del corazón habla el Facebook. Perdón. No, eso nos dice una hermana pastora, dice, de la abundancia del corazón habla el Face. Y sí es cierto. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón y de lo que hay en nuestra vida, si en el corazón está Dios, si Dios reina y si Dios vive, este carácter va a ser transformado. Este carácter tiene que reflejar a Cristo, ¿sí? Y entonces aquí vemos en Abner algunos defectos de carácter muy graves. El primero de ellos es que era alguien astuto. Era alguien que sacaba provecho, traicionero, desleal y convenenciero. ¿Por qué? Ya vimos, porque él vio la oportunidad para voltearse. Él puso a Isboset, él era controlador, pero dice que vio la oportunidad para traicionar el reino de Saúl. No era tan leal entonces al rey Saúl, no era tan leal a su rey. Como general del ejército debía tener lealtad al rey Saúl. Ya muerto el rey Saúl, él puso al hijo del rey Saúl, pero en esta oportunidad donde lo acusaban o injustamente, o donde sí hizo esto de tomar la concubina de Saúl, él tomó la oportunidad, sacó provecho con astucia, traicionó y fue desleal con Isboset. Esto en el cristiano no conviene. Cuando nosotros hablamos de cristianismo real y verdadero, hablamos de integridad, sí o no. Un cristiano no puede ser hipócrita. Un cristiano no debe ser de doble cara, de doble moral, de doble vida. Un cristiano tiene que ser de una pieza. Un cristiano tenemos que ser leales a nuestro Señor, pero igual hay relaciones humanas que requieren lealtad. Toda relación humana que requiere lealtad, requiere sinceridad, requiere honestidad, y muchas veces en nuestro corazón a veces no hay eso, hay traición. Qué triste que eran familia, qué triste que aquí vemos que Abner era primo de Saúl. Al que estaba traicionando a Abner era su sobrino, y el sobrino estaba sufriendo la traición de su tío, o sea, ni siquiera porque había lazos de sangre. Esto lo vimos varias veces, y cuando está de por medio poder y dinero, hay traición, sí o no. Cuando hay ambición y cuando se deja que la ambición llegue al corazón, ya no se tienta a la gente el corazón y traiciona, y vemos que aquí hay traición. ¿Sabe qué, hermano? Sea leal a Dios, sea leal con su prójimo. Cuando tenemos que ser leal, basados en la verdad. No puede usted ser leal sosteniendo una mentira o alcahueteando una mentira. Ahí no hay verdadera lealtad. Pero cuando nosotros estamos en la verdad, andamos en la verdad, tenemos una relación verdadera, tenemos que ser fieles y leales. ¿Hace falta la lealtad en el matrimonio? La fidelidad, la sinceridad, la integridad, sí, en la comunión completa, en la familia. Y cuando vemos estas características de la traición y la deslealtad, y qué feo es ser convenenciero. Aquí Abner demostró un corazón totalmente interesado. Y qué feo es decir, sí, yo voy para que me den, aquí estoy para que... Y sabemos muy bien a lo mejor a tomar provecho o tomar esta ventaja, pero no hay que tener un corazón convenenciero ni interesado. Sí, un poema anónimo que a lo mejor usted conoce dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. O sea, Señor, lo que me mueve para quererte es que tú eres Dios. No es que me estás regalando el cielo por la sangre de Jesucristo, ni que me estás librando del infierno. Gracias a Dios, porque Él sí nos libra de esas consecuencias del pecado. Pero tenemos que tener un corazón sincero con Dios, no buscar por conveniencia. A veces se nos enseña un evangelio convenenciero. Acércate a Dios y te va a ir bien. Acércate a Dios y para de sufrir. Bendice la ofrenda, Dios bendice la ofrenda y Dios tiene principios, pero si tú le das $1, el Señor te da 10, y si tú le das 10, te da 10,000. Acércate y y el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Ciertamente hay principios bíblicos donde dice: cuando hay obediencia hay bendición, pero yo no me tengo que acercar a Dios por esa conveniencia, no me tengo que acercar a Dios para que me dé. Yo no le estoy dando ni sembrando para que yo coseche más, yo le doy porque le amo. Yo ofrendo y diezmo porque obedezco. Yo le doy porque Él me ha dado tanto. Es obediencia, es por amor, no es por conveniencia. Tenemos que quitar de nuestro corazón
eso. Y eso es lo que aprendemos de Abner. Vamos al segundo personaje, que es Joab. El segundo personaje es el general del ejército del sur. El general del ejército de David se llamaba Joab. ¿Qué parentesco? Ya dijimos qué parentesco tenía con David. Era sobrino, junto con sus hermanos Asael, que murió a manos de Abner, y su otro hermano se llamaba Abisai. Era capitán del ejército de David, sobrino de David, con Asael y Abisai, hijos de una mujer llamada Sarbia, que era hermana del rey David. ¿Qué vemos de Joab? Joab era tremendo también, tenía lo suyo. Era dinámico, tenía iniciativas, pero era vengativo. Mató a el general del norte, en venganza, porque mató a su hermano. Vean conmigo, vamos a ver el versículo donde él lo mata. Dice que, del capítulo 3, segundo de Samuel 3, después de que Abner se indigna por la acusación de Isboset, va y entonces busca al rey David, totalmente se voltea en contra de Isboset y va con David y hace pacto con él. Y David hace pacto con este general del ejército del norte. Cuando ya hacen pacto y le dice David, bueno, sí, vamos a hacer pacto, pero tráeme a Mical, mi mujer, la que yo pagué con el rey Saúl, yo pacté y yo hice este trato, me quitaron a Mical, entonces regrésamela y vamos a hacer este pacto. Y ya pacta con el general del ejército del norte. Cuando se va Abner, en eso llega Joab, el general de David, y cuando se entera que estuvo Abner ahí, le reclama al rey, a ver, dice, momentito, a ver, ¿qué pasó? Vamos a leer el versículo donde le reclama y dice, versículo 2 Samuel 3:24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Semejante, tremendo, reclamándole al rey. Oigan, nada más porque David era prudente, David era paciente, a veces sí se enojaba, pero Joab reclamándole al rey, diciéndole, ¿por qué recibiste a este fulano? ¿No ves que es un espía? Entonces, ¿qué hace Joab? Y va, y él por sus pantalones, no usaba pantalones, por su túnica, va y hasta regresar en el camino a Abner y lo manda a llamar a escondidas del rey. Vean lo que hace Joab. Versículo 26, saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. ¿No se entera? ¿Y qué hace Joab? Engaña al rey, aparte de que ya le reclamó al rey, engañó al rey, trae a Abner y lo mata. Igual, como Abner mató a Asael, al primo de Espí González, al que les dije, el que corría mucho, dice que por la quinta costilla lo atravesó. Joab hizo lo mismo con Abner, por la quinta costilla lo atravesó y lo mató. Y esto pareció mal al rey David, pero Joab lo hizo. Reclamó a David, engañó a David y vengó la sangre de su hermano. ¿Qué rasgos de carácter notamos en Joab? Uno terrible, que se llama venganza. ¿Es usted vengativo? Me la va a pagar, pero espérate tantito, se la voy a guardar. A veces en el matrimonio estamos pensando, están pensando, ahora cómo hijo, no, de veras que no, ya cuando viene la oportunidad sacamos lo que traemos guardado desde el 5 de enero del 2002. Y ¿te acuerdas que esa vez, se acuerdan ustedes del comercial de la viejita de sus macetas? Y me tiraron mis macetas y toda la abuelita se acordaba de que le rompieron sus macetas. ¿Sabe qué? A veces guardamos eso y lo usamos en el momento en que, ándale, ahí te va. Y no nada más en el matrimonio, con cualquier, hay hermanos hábiles en darte en la torre, hábiles en guardarte las cosas y vengarse de ti, diciéndotelas en el momento
en que creen que ahí te va a doler más. ¿Y sabe qué? Eso está mal. Eso es venganza. Dice el Señor que no tomes venganza. ¿Qué dice Romanos 12, 19? Quien lo encuentre primero lo puede leer. Romanos 12, 19. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos 12 los deberes cristianos. Uno de los deberes cristianos es dejarle al Señor todo. Romanos 12. Dice a los cristianos, no os venguéis, dice el Señor, escrito está, ¿de quién es la venganza? Si aquel actuó mal o aquella actuó mal y no se arrepiente y no pide perdón y no restituye y no sabe qué, déjeselo a Dios. Él es el que hace justicia y dice, yo pagaré, pero un carácter vengativo no conviene al cristiano. Y como le decía, no nada más es de que ahora te voy a hacer y te acuerdas de aquel día y ahora te toca, o alegrarse cuando a alguien le va mal. Sí, o le decimos, ándele, justicia divina, ahora sí le tocó, ándele, ¿no? No sabe qué, está mal. Si usted se alegra en la desgracia de otro, su corazón está mal delante de Dios, ¿sí? Que Dios haga justicia como Él quiera, pero usted no se alegre ni busque la venganza. Otro rasgo de carácter de Joab, también era desleal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Reclamó al rey David, aparte de que era una insolencia hablarle así al rey. ¿Cuántas veces no respetamos autoridad? ¿Sabe qué? Hay autoridades puestas para nuestra bendición y puestas por Dios. La primera autoridad en la familia son los padres, que si no está el papá, le toca a la mamá, que si no está la mamá, le toca al papá, las padres. ¿Y cuántas veces somos insolentes con los padres? ¿Sabe cómo se quita la insolencia? Uno en la boca. Les platico de una de mis hermanas. Manita, discúlpame si lo ves, mi hermana. Una de mis hermanas le dijo, peleándose con uno de mis hermanos, porque somos 7, y usted sabe que familia numerosa, híjole. Y una de mis hermanas, contestándole mal a uno de mis hermanos, le dijo, cállate, quién sabe qué. No. Iba pasando mi mamá junto a ella y nada más le hizo. ¿Qué quiere decir? Ya le había tocado a mi hermanita paz en la boca por insolente, y a la otra también. A mí nunca me tocó, pero a punto estuvo que me tocara a mí en la boca. ¿Cómo se quita la insolencia? Con la receta de mi mamá, le digo. Pero ¿sabe qué? No debemos permitir la insolencia. Nuestra autoridad en la familia hay que respetarla. La autoridad puesta por Dios en el país es el gobierno. Respetemos a los gobernantes y oremos por ellos. ¿Está en la palabra o no? Que Peña Nieto no sé qué, sabe qué, es su presidente. Ore por él y respételo. No reenvíe cosas en el Face insultando a sus gobernantes. Se lo pido por favor, porque no es de cristianos. Número 3, en el trabajo y en la escuela, ¿quién es su autoridad? Los maestros en la escuela y los patrones en el trabajo. Respete, ore por ellos. ¿Se vale platicar con ellos? ¿Se vale apelar a la autoridad? Sí, con respeto. Si usted no está de acuerdo con algo que su autoridad esté haciendo mal, hable con ellos. Número 4, en la iglesia, ¿quién es autoridad? Pastores y líderes, también respeto. Joab fue insolente con su autoridad. Joab fue desleal, engañó a su autoridad, hizo cosas en secreto. ¿Y sabe qué? Joab también era familia del rey. Qué triste. ¿Qué era del rey? Era su sobrino. Sobrinito. No me ayudes, compadre, ¿verdad? Joab tuvo su pago. David no quiso hacer justicia con Joab. A David le pareció mal lo que hizo Joab, muy mal lo que hizo Joab, de matar y de engañar y de hacer esto. Hoy lo vamos a ver. Pero de Joab aprendemos que no hay que ser vengativos, hay que ser benignos de corazón y que no hay que ser desleales. ¿Qué aprendemos de número 3? Isboset, del que puso el hijo de Saúl. De Isboset era hijo de Saúl, puesto como rey por Abner. Isboset le reclamó a Abner, ¿se acuerdan? De haber tomado a la concubina que se llamaba Rispa. Si no era cierto esto que Isboset le reclamó al general de su ejército, tal vez un defecto de Isboset fue que hizo caso de los chismes. No se informó bien, no se aseguró
de lo que había pasado, si es que no era cierto y Abner dijo la verdad. Y Abner dijo, yo, ¿por qué me acusas del pecado de esta mujer? Y se indignó y se fue con David y todo. Bueno, si no lo hizo Abner, Isboset tuvo un error de haber creído en algo que no sucedió. ¿Cuántas veces creemos en chismes? O en información que no estamos seguros si pasó y ya la estamos diciendo. Hermanita, ¿sabes qué? Es que yo oí que esto y esto. Hermanita, lo digo porque voy a orar por usted, pero están diciendo de usted esto y esto. ¿Y sabe qué? Usted derriba a la hermanita con lo que usted ni siquiera sabe si es cierto o no. Mejor, mire, calladita se ve más bonita, hermana. Hermano, calladito. Porque dicen que las mujeres somos bien chismosas, ¿sabe qué? A la par, hermanos. Hombres y mujeres cometemos los mismos errores. Pecados, ¿a poco aquí hay lista de pecados de mujeres nada más? Aquí en la lista de pecados no dice, estos pecados son exclusivos de las mujeres. Y dice, enemistades, chismes, contiendas, envidias, celos. No. Los pecados, la lista de pecados, todos cometemos los mismos pecados. Pero ¿sabe qué? Si Isboset tuvo este error, estuvo mal. Si tenía la razón, entonces si fue cierto, tuvo la razón en reclamarle al capitán de su ejército. Pero ¿sabe qué era una característica de Isboset? Que era miedoso, era temeroso. Vean conmigo el 4:1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿Cómo describe aquí esta frase que le pasó a este rey? Era un rey, pero un rey débil. ¿Quién movía ahí ¿cómo se llama? La cuchara del mole. Bueno, como ustedes quieren decirle. Abner decidía todo. Isboset fue puesto por Abner. Pero dice aquí que se le debilitaron las manos. Es una expresión para decir que le temblaba todo. Yo creo que las rodillas, si era flaquito, le chocaban unas contra otras y se debilitó todo y casi se desmayaba. Dice también, fíjense, vamos al 3:11, para que veamos que vuelve a mencionar algo del carácter de Isboset. 3:11, ¿qué dice? Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Está hablando de Isboset cuando Abner se enoja y le dice, ¿por qué me acusas? Yo no fui, bla, 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 bla. Y el rey dice, no le pudo responder nada. Le tenía así, 5 motivos, ¿no? Le tenía miedo. Era alguien miedoso, temeroso, dependiente. Y estas características de Isboset nos enseñan a nosotros 2 cosas importantes. No creer los chismes, no pasar información si no estamos seguros de que es cierto. Y aunque estuviéramos seguros de alguna información delicada, no hay que decirla. A veces cuando Dios nos permite enterarnos de algo, es para orar. Básicamente para orar. ¿Amén, hermanos? Hace muchos años, no en esta iglesia, hace muchos años en otra iglesia nos tocó ministrar un problema muy grave. Porque una persona se enteró de que el esposo de una hermana estaba en infidelidad y hubo ahí un problema. Pero en lugar de manejarlo bien, esta persona hizo un escandalazo y hubo ahí hasta golpes y jalones de pelos y casi salimos nosotros también con los pelos así en el pleito, ¿no? Porque no se maneja bien la información. Cuando usted se entera de algo, número 1, si es verdad, ore. Y después ya lo comparte con los líderes. Número 2, si no está seguro de que sea verdadero, ni lo diga, nada más ore si usted tiene alguna sospecha, pero no lo comparta con nadie. Que con las hermanas del ministerio de oración, para que reprendan el espíritu de adulterio. Y ¿sabe qué? Y las hermanitas de oración lo riegan con otros hermanos. Y después ya todo el mundo se enteró de todo eso que está pasando. Y no está bien enterar a todo el mundo. ¿Por qué? Usted no sabe si fue cierto o no. Entonces, tenemos que aprender esto y también de Isboset tenemos que aprender a ser valientes. Hay que ser valientes porque hay cosas en las que necesitamos tomar decisiones valientes. ¿Qué se le dijo a Timoteo? Le dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. ¿Y a qué se refiere espíritu de cobardía? No está hablando de demonios, no está hablando, espíritu está hablando actitud. Cuando la Biblia traduce la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento se traduce la palabra espíritu, a veces se refiere al espíritu humano, a veces se refiere al espíritu de Dios, a veces se refiere a actitud, a decisión, pero no siempre se refiere a demonios, porque ahora todo es demonio, Entonces aquí dice, Dios no nos ha dado actitud de cobardes. ¿Sabe qué? Dios nos ha dado actitud de poder, de amor y de dominio propio. Isboset era temeroso, era cobarde, le tenía miedo a su capitán de su ejército. Él era el rey, pero le tenía miedo, era su tío también. Le tenía miedo a su capitán. Cuando murió el capitán, se debilitaron sus manos, tuvo miedo, y todo el reino del norte tuvo miedo también. Y después viene su muerte, lo que leímos del capítulo 4. ¿Cómo muere Isboset? Muere lleno de miedo, pero en su casa tomando la siesta. ¿Ven lo que leímos en el capítulo 4? Dice ahí que había otros comandantes de su ejército, y leímos los nombres de estos dos comandantes del ejército de Isboset. Y dice que llegaron a donde estaba la casa del rey. Llegaron a la hora de mucho calor, estaba el rey tomando su siesta, la mujer que estaba limpiando trigo se quedó dormida ahí, soñando en el trigal, bien sabroso, agarró la almohada de trigo y se quedó bien dormidota. Llegaron estos dos comandantes del ejército de Isboset y lo asesinaron, lo acuchillaron, le cortaron la cabeza y le llevaron la cabeza a David como trofeo. Y le dijeron, Dios ha vengado, mira, aquí está Isboset, el hijo de Saúl, el que te perseguía, tu enemigo. Y dice David, ¿cómo es posible? Ustedes creyendo que me traen una buena noticia. Dice lo mismo cuando me trajeron la noticia de la muerte de Saúl. Aquel amalecita que dijo, yo le ayudé a Saúl y yo le ayudé a que se matara. ¿Qué hizo David con él? Lo mandó matar. Dice, ¿y ustedes piensan que voy a alegrarme con esto? Si ustedes mataron a alguien inocente y en su cama, durmiendo, entonces llévenselos y mátenlos. Y el cuarto personaje precisamente es David. ¿Qué aprendemos del carácter de David? David era justo. Pudo haber tenido defectos, pero de eso no nos vamos a ocupar hoy, porque más adelante en otros capítulos se va a hablar del pecado de David. Pero aquí vamos a hablar de la justicia de David. Reprobó el homicidio de Joab, reprobó el homicidio de Isboset. Joab mató a Abner, ¿se acuerdan? En venganza porque mató a su hermano Asael. Y David le dijo, no es posible que haya hecho esto, y David dice que se lamentó por la muerte de ese capitán del norte, hizo luto, caminó delante del féretro, proclamó ayuno, no comió en nada. Entonces, y eso el pueblo dice que le agradó la actitud de David, le agradó porque le daba a entender al pueblo que David no había tenido nada que ver con la muerte de el general del norte. Y después con eso también David se ganó a las tribus del norte, y vamos a ver la otra semana qué pasa con las tribus del norte. Pero dice aquí que David no estuvo de acuerdo con lo que hizo Joab, y lamenta mucho cómo era Joab y cómo era ¿qué dijimos que parentesco había? Era su sobrino, ¿verdad? Lamenta mucho y dice de esta manera, 2 Samuel 3:39, ¿qué dice David? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, mis sobrinitos, los hijos de Sarabia, mi hermana, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. David no le hizo nada en ese momento a Joab, pero cuando leemos en 1 de Reyes, cuando David ya está a punto de morir, le dice a su hijo Salomón, ¿sabes qué? Hazte cargo de Joab, dale lo que merece. Y hazte cargo de este otro fulanito que me maldijo todo el camino. ¿Se acuerdan ustedes que hubo ahí un fulano que le estuvo diciendo? Y que en ese momento David no hizo nada. Mejor, dijo Dios, pero después le encarga a Salomón, haz justicia. Simei, el personaje que maldijo al rey David todo el camino, y de regreso otra vez le iba diciendo, este es un quién sabe qué, y le dijeron al rey,
oye, una vez que te maldice, déjalo, si Dios le da permiso, pues que me diga lo que él quiera, pero después él le dice a Salomón, haz justicia. O sea, David era alguien que no estaba de acuerdo con este tipo de cosas, con lo que hizo Joab, con la muerte de Is-Boset tampoco, hizo justicia, tuvo respeto, tuvo inteligencia, y aparte dice que también era alguien que negociaba porque hizo alianza con Abner. Otra de las cosas que hace 15 días se predicó el pastor es que él hacía alianza con la gente, hacía pactos. Como ustedes ven aquí la historia de David, habla y dice, hizo pacto con tal nación, hizo esto y platicó con este general y con este fulanito, trató de hacer esta negociación. Obviamente sí hubo mucha sangre de por medio, hubo guerras, hubo gente que también David mató, pero también él trató de negociar. Y algo muy importante de David, dice aquí, reinó en Hebrón. ¿Cuánto tiempo reinó en el sur? 7 años y medio. Desde la muerte de Saúl. O sea, murió Saúl y David hubiera podido tomar el trono. Si él hubiera querido con violencia, hubiera hecho esto. Y ahora sí todos los del norte se rinden ante mí porque Samuel dijo que yo soy el rey. Y Dios dijo que me iba a poner. Pero ¿sabe qué? No lo hizo así. Siguió las órdenes e instrucciones de Dios. Y porque él en el capítulo 2 consultó a Dios y Dios le dijo, vete al sur, vete a Hebrón y ahí espérate. Pasa lo de Is-Boset, pasa lo de Abner, pasa todo esto, pasa la larga guerra entre el norte y el sur, entre los que estaban las tribus del norte y las del sur. Y después de todo este tiempo, él esperó ese tiempo y era paciente y sabía que Dios había prometido que le iba a dar el reino tarde o temprano. Aparte de estos 7 años y medio, ya habían tenido muchos otros años huyendo de Saúl, pero él creía en lo que Dios le había prometido, que iba a establecer su reino para siempre. ¿Qué rasgos de carácter vemos aquí en David en estos episodios? Paciencia, confianza en Dios, justicia, inteligencia y respeto. Podemos aprender nosotros a ser inteligentes. ¿Sabe qué? Hay batallas que se ganan mejor en silencio. ¿Cuántos queremos luego empezar a... Pues sí, porque así se oye como... Le digo a uno de mis sobrinos, oye, hijo, este grupo que te gusta, no me acuerdo el nombre, un grupo cristiano de música rock, de esos que parece que en lugar de cantar están ladrando. Yo no le entiendo nada al grupo, pero bueno, es música cristiana y están oyendo allá los sobrinos que el pastor les dijo y hace muy obedientes los sobrinos con el pastor donde asisten allá. No otros sobrinos tengo ahí con mi hermano Ramón, que es el pastor, pero tengo unos sobrinos ahí en una iglesia en Zacatecas que muy obedientes con el pastor, ¿no? Entonces, pues oyen a esos grupos. Ya me dirán a los jóvenes si han escuchado Strike Three y Muertos una vez. Sí, ya aceptan a los jóvenes que sí lo han oído. Y a veces nosotros también ladramos y nos falta inteligencia, prudencia, sabiduría, quedarnos calladitos. La agüita milagrosa que les decimos a las hermanas, que una hermana indígena, pero con mucha sabiduría. Y decía la hermana indígena, yo cuando mi esposo me pelea y me dice no sé qué, me tomo la agüita milagrosa. Agarra un jarrito con agua y se toma su agüita y la tiene ahí en la boca la hermanita. Después de que se la pasa, pues ya a la hermana se le pasó el coraje y las ganas de contestarle al fulanito unas cuantas. Esa es el agüita milagrosa, ¿sí? ¿Y sabe qué? Las batallas se ganan mejor con inteligencia y con prudencia, y David era prudente e inteligente. Tenemos que ser respetuosos, ¿sí? Ay, David pudo haberse alegrado, ya se murieron mis enemigos, ahora sí, fiesta nacional, y ahora sí tomamos el reino. ¿Y sabe qué? No, hizo luto por Abner, hizo luto por Is-Boset, respetaba a Saúl, y Saúl lo quería matar, era alguien respetuoso. Y a veces nos falta a nosotros el respeto. Como decíamos en el punto anterior, somos a veces muy insolentes. Esta generación de chiquitos, les viene la insolencia desde chiquitos, decía un predicador, desde chiquitos son sangroncitos. Cuando un hermano que llevaba a mi pastor a predicar mucho a la iglesia, y la insolencia la traen, pero bien aprendida. Entonces, hay que tener respeto como David lo tuvo, y hay que ser justos. Que se pueda decir, este hermano es justo, no es convenenciero, no es de que se inclina hacia acá porque le conviene, o hace esto porque le van a dar algo,
o ya no fue justo, ya no fue imparcial. La justicia se aprende estando cerca de Dios y su palabra. Como dice Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida. Yo tengo que vivir en justicia, caminar en rectitud, aprender la justicia en mi vida para que yo pueda también ser justo con los demás. Cuando vemos estos 4 ejemplos, hermanos, tenemos mucho que aprender de rasgos de carácter, porque es a veces en una de las áreas en las que más hay conflicto, en lo que sale de nosotros cuando hay alguna necesidad. Hagan de cuenta, somos como una esponja. Cuando hay adversidad y exprimimos la esponja, a veces sale el agua sucia. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad o hay alguna fricción, en lugar de salir el fruto del Espíritu, salen algunos de estos rasgos. Vamos a ver qué aprendemos de Abner: a no ser convenencieros, ni traicioneros, ni desleales. ¿Qué aprendemos de Joab? A no tener venganza en el corazón y a no ser insolentes, a respetar autoridad. ¿Qué aprendemos de Isboset? A no creer en chismes y a ser valientes para lo que requiere valentía, porque a veces somos valientes para lo que no vale la pena. Muy valiente para ir a conquistar a la muchacha no cristiana. Ay, para eso no se requiere valentía. Muy valiente para ir a volarme la clase. Muy valiente para engañar en el trabajo. Muy valiente para, como mujer, hacer cosas que no se deben de hacer. ¿Por qué no somos valientes para buscar a Dios? ¿Por qué no somos valientes para levantarnos, como decían ayer las hermanas, a orar y a inclinar nuestras rodillas? ¿Por qué no somos valientes para traer a los hijos delante de Dios? ¿Por qué no somos valientes para lo que Dios quiere que seamos realmente valientes? Isboset era alguien pusilánime, era alguien temeroso, era alguien dependiente, y Dios quiere que tengamos valentía para buscarle y para vivir conforme a su voluntad todo este año y todos los días que Él nos dé de vida. ¿Qué aprendemos de David? Paciencia. Aprendemos respeto, inteligencia y justicia. Mucho que aprender en esta hora. Pero vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Nosotros no podemos solos. Tenemos, Señor, que pedir la intervención poderosa de tu Espíritu para que tú nos moldes como el barro en tus manos. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, aquí está mi vida, haz mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso en tus manos? Hay dos cantos que quiero que entonemos antes de orar. Uno de ellos dice: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. ¿Sabe a qué pasaje se refiere este canto? ¿Alguien recuerda el pasaje? Jeremías. Dice que Jeremías, Dios lo llevó a la casa del alfarero y le mostró al alfarero trabajando el barro y le dijo que así tenía que ser la casa de Israel, como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué tipo de vasijas somos? ¿Qué necesita Dios moldear en nuestro corazón? ¿Sabe qué? Disponga su vida, disponga su corazón. Yo quiero ser, Señor amado, y después yo quiero ser como tú, quiero ser un vaso de tu amor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar estos dos coros antes de orar.
pasen conmigo ahora los que tenemos problemas de carácter y digamos, Señor, quiero ser como tú. Toma mi vida, soy barro en tus manos, quiero agradarte, quiero que en mi corazón haya lo que tú quieres que haya y que pueda reflejar, Señor, la gloria tuya, que no sea el carácter Varela, el carácter Calvillo, el carácter Gómez, Pérez, etcétera, sino que sea la luz de Jesús a través de nosotros. Y el que está en su lugar y quiere decirle, Señor, aquí está mi vida, vamos a hacerlo, y le decimos, Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tu palabra, Señor, ha penetrado en nuestra alma y nuestro corazón, Señor, porque es espada, porque atraviesa, porque discierne, porque nos hace ver, Señor, nuestros errores, porque en ella nos vemos reflejados, Señor. Vemos tu gracia maravillosa sobre nuestra vida, y por esa gracia tuya somos lo que somos, Señor. Pero hay mucho, Señor, en nuestro corazón que necesitamos traer delante de ti en esta hora. Hay un carácter, Señor, que tal vez no te agrade, Señor. Hay muchas cosas que tal vez, Señor, demostramos a cada día y que no son tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a aprender, Señor, de tu palabra en esta hermosa hora, Señor, donde tu Espíritu está, Señor, redarguyendo nuestros corazones y llamándonos al arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por fallarte. Perdónanos, Señor, porque nuestro pecado, Señor, se manifiesta, Señor, y porque a veces herimos, porque a veces somos vengativos, porque a veces guardamos el rencor en nuestro corazón, a veces no refrenamos nuestros labios, Señor, y herimos al prójimo. A veces, Señor, herimos a la familia, a veces no controlamos la ira, Señor, muchas veces, Señor, no somos prudentes. Creemos, Señor, información, chismes, Señor, murmuraciones. Caemos, Señor, en esos pecados, caemos en envidias y en celos, Señor. Estos personajes nos enseñan, Señor, que hay problemas de carácter, Señor, en todos delante de ti, Señor, pero queremos pedir que tu Espíritu maravilloso nos ayude. Queremos tomar la decisión, Señor, de ser pacientes, de ser prudentes, de tener inteligencia tuya, de pedir la sabiduría de lo alto, Señor, de poder rogarte, Señor, que tú nos ayudes, bendito Dios, a agradarte en todo. Señor, que si hay cobardía en algunas cosas, Señor, que requieren nuestra valentía, dice tu palabra, Señor, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos y los valientes lo arrebatan, Señor. Que nosotros seamos valientes para buscarte, para decidir no faltar, para decidir hacer el ministerio que tú nos has llamado a hacer, Señor, para decidir traer a nuestra familia bendición, que seamos valientes para predicar el evangelio a otros, Señor, para llevarles el mensaje a mucha gente que no tiene el conocimiento tuyo, que quites de nosotros el temor, la dependencia, la codependencia, la cobardía, todo lo que estorba, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, que también nos permita, Señor, quitar de nuestro corazón la venganza, Señor, la insolencia, la falta de respeto a las autoridades, Señor, a la autoridad en la familia, a la autoridad en el gobierno, a la autoridad en la iglesia y en el trabajo y en la escuela, Señor, que aprendamos el respeto, que aprendamos que nuestros hijos les enseñemos el respeto, Señor, que no haya insolencia y malas respuestas. Te rogamos, Señor, que tú nos enseñes a manifestar el fruto del Espíritu. Que sea, Señor, lo que aprendamos, Señor, a dejar que fluya en nosotros, que quitemos todo esto, como dice tu palabra, Señor, que nos despojemos de todo pecado y de todo peso que nos asedia, Señor, y que corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti. Queremos ser como tú, queremos ser el barro en tus manos, Señor, y queremos rogar que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Yo te ruego por los que estamos aquí, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos venido aquí al altar, para que tú, Señor, nos ayudes, para que tomemos cada día decisiones, Señor, de venir, Padre Santo, a dejar que la obra de santificación se haga en nosotros como tiene que hacerse cada día, Señor, para que si hemos fallado, Señor, nos pongamos a cuentas contigo, Señor, y reflejemos tu gloria, y cuando la gente nos vea, que te vean a ti reflejados, Señor, en nuestra vida.
que vean tu luz, Señor Jesús, en nosotros. Todos mis hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos, haz tu obra y brilla en nuestras vidas, que así lo permitamos, que así lo decidamos, que así lo hagamos. Lo pedimos todo para tu honra y tu gloria, y en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios.